Hola, bienvenidos y bienvenidas. Por fin se ha convocado el concurso oposición para la estabilización de los profesores y las profesoras de educación secundaria con un montante de 1.501 plaza. Los requisitos que se necesitan para acceder, además de los que son se pueden presuponer, como son el de ser doctor o doctora, licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera, arquitecto o arquitecta o el grado, también se tiene que tener la formación pedagógica y didáctica que está recogida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, es decir, la LOE. Además, desean de acreditar los conocimientos del idioma oficial de la Comunidad Valenciana. La solicitud se hace por registro electrónico y además se presenta con un autobaremo en el cual se van a poner los diferentes méritos que se tienen. Y llegamos a la fase de oposición. Acordaros que tiene dos fases, una fase de oposición y una fase de concurso. La fase de oposición, pruebas de examen. Bueno, el orden de actuación de los aspirantes siempre se hace alfabéticamente a través de un sorteo. En nuestro caso, la letra Q, importante. Después, ¿qué temarios se van a aplicar? Los que están vigentes. ¿Hay comisiones de selección? Sí, hay comisiones de selección, que son aquellas que establecen los criterios de evaluación. Son públicos, están en el tablón de los diferentes tribunales, además de la web de la Consejería de Educación. Vamos a la prueba única, fase de oposición. Tiene dos partes. Parte número uno, tema. Parte número dos, unidad didáctica, situación de aprendizaje. Parte número uno, tema. El tema, sabéis que el tribunal coge varios temas, de los cuales serán uno, dos, tres, ahora lo veremos, y tú elegirás uno de esos. Mira, si el temario es inferior a 25, tres temas, de los cuales harías uno. Entre 25 y 50, cuatro temas, de los cuales harías uno. Más de 50 temas, cinco temas, de los cuales harías uno. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas. Y serán leídos y corregidos por el propio tribunal, que tienen sus diferentes sistemas y criterios de evaluación. Será a partir del día 26 de junio del año 2023. Importante. Vamos a lo que es la unidad didáctica. Hay que prepararla, presentarla, exponerla, defenderla y tenemos que hacerlo ante el tribunal. En los casos de orientación educativa y servicios a la comunidad, se puede optar por desarrollar un programa de intervención en un centro escolar o en un equipo de orientación educativa o psicopedagógica. ¿Cómo se hace? Tenemos 10 minutos para prepararla, 30 minutos para exponerla y el tribunal cuenta con 10 minutos para hacer pues, preguntas o consideraciones que estime oportunas. Más cosas. ¿Podemos llevar guión? Sí. El guión, un folio, por delante y por detrás. Cuando lo acabemos, hemos de dárselo al tribunal. El plazo de presentación de la unidad didáctica, del bloque temático o del programa de intervención será del 1 al 20 de junio del año 2023, también electrónicamente. ¿Y la fase de concurso? Pues estos méritos que se han acreditado documentalmente pues serán valorados por la comisión y de ahí, de esta fase de concurso, que son los méritos, más la fase de oposición, que son el tema más la exposición, saldrá la nota final y la ordenación. Y una de esas plazas es la que puede ser tuya. De ahí la importancia de que pues, estemos trabajando en la academia las exposiciones, las unidades, los temas, para tener unas garantías de éxito. Saludos y fuerza.